Estamos grabando. Buenos días. Vamos a continuar con la segunda sesión del curso y normalmente cuando parto una segunda o tercera sesión de ahí en adelante, yo acostumbro a hacer lo siguiente, hacer una pequeña recordatorio de las ideas principales de lo que vimos en la sesión pasada y luego lo que hacemos es escuchar alguna pregunta o comentario para tratar de que quede lo más claro posible lo de la clase pasada. Y de ahí empezamos a avanzar en los objetivos del curso. ¿Okay? Entonces, a ver, les recuerdo brevemente lo que vimos en la sesión pasada. Estamos viendo la justificación y la jerarquización científica, y dentro de lo que alcanzamos a ver en la sesión pasada, estamos tratando de discutir la primera pregunta, de qué es el conocimiento científico. ¿Okay? Y en el marco de esa pregunta empezamos a discutir la diferencia entre lo que es un dato y una idea, primera cosa. Y lo segundo es, dentro de las ideas, cuando una idea es científica. Y ahí ustedes dieron varias opiniones, hicieron varias preguntas, y yo les di algunas respuestas desde distintas visiones, porque aquí no hay una única visión. Dijimos más o menos en concreto que toda afirmación o proposición que surge directamente de los sentidos o de los instrumentos de medición serían datos, pero también dejamos claro que esos datos, no por ser directos, ¿no es cierto?, necesariamente son verdaderos. Hay un tema de que no todo dato es confiable, ¿okay? Los instrumentos pueden estar malos, los sentidos pueden funcionar mal, simplemente estamos diciendo que era un dato, ¿okay? Y también dijimos que en el caso de las ideas, cualquier proposición que conjetura un ámbito no existente o no percibible directamente de la realidad, ¿no es cierto? Ahí estaríamos hablando de lo que sería una idea, y tocamos varios ejemplos, y uno de los ejemplos que vimos era este, ¿no es cierto? Ustedes ahí se dieron cuenta que los datos que uno puede tomar de ahí no son muchos, que hay una persona con un objeto negro en la mano, nada más que eso, pero de ahí a las distintas ideas que serían explicaciones de por qué lo está sacando o dejando desde la ventana, ¿no es cierto? Unos dijeron que está robando, otros decían que lo está sacando del auto, otros decían que está guardando. Entonces son ideas, o sea, ustedes conjeturan la explicación a lo que están viendo. De hecho, toda explicación son las ideas que uno estructura respecto a todo el ámbito que uno no ve para darle sentido a lo que estoy viendo. Esa sería como una explicación. Y dentro de todo lo que vimos también, empezamos las primeras discusiones, ahora la vamos a continuar, de si tenemos claro lo que es una idea, cuando una idea es científica. Ahí viene el tema, ¿no es cierto? Algunos de ustedes apelaron a que sean ideas que se puedan contrastar directamente con los hechos, o algunos apelaban a la matematización. Surgieron varias ideas por parte de ustedes, o sea, varios argumentos por parte de ustedes para tratar de decir cuando una idea es científica o no. Y eso es lo que vamos a continuar ahora. Yo les subí el video al curso, les subí un extracto de mi libro donde toco ese tema. Sin embargo, la idea de ahora, antes de avanzar, es, no sé si tienen, ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o algún concepto que todavía no lo tienen del todo claro para repasarlo, ¿ya? Porque vamos a tratar de trabajar desde lo que vimos la clase pasada ahora. Por eso es importante ir zanjando las dudas o comentarios. Los escucho, las escucho. ¿Dudas, consultas, comentarios de lo que hicimos, de lo que tuvimos en el texto, o algún caso que quieran analizar también? También lo vamos a ir viendo. ¿No? Por mi parte, no. Ok. Déjenme extender esto, me dice que alguien levantó la mano y no me estoy dando cuenta. Bien. De todas formas, si van surgiendo dudas a lo largo de la sesión de hoy respecto de conceptos pasados, por favor no duden en preguntar, ya nos podemos devolver. Ya, el primer ejercicio que quiero que hagamos, les voy a poner en el chat ahora mismo. Ahí sí. Ya. En el chat les puse un enlace que creo que lo escribí bien. Esa es de una página de internet que se le reconoce como
la base de datos sociocientíficos más grande y más confiable del mundo. Algunos la han bautizado así. ¿Y por qué es tan grande y confiable? Porque un esfuerzo de las mejores instituciones del mundo en compilar datos de interés sociocientífico para apoyar la toma de decisiones, para que la gente opine informadamente de distintos temas. Entonces, primero le voy a pedir que se metan a esa página y chequeen que funcione, porque no sé si escribí bien el enlace. Y vamos a ir compartiendo algunos gráficos que a ustedes les parezcan interesantes, ¿ya? Entonces, métanse por favor a la página. Yo mientras tanto también voy a meter. Y tómense unos minutos para navegar en esta página y encuentren algo que ustedes consideren interesante, ¿ya? Después vamos a ir viendo algunos gráficos, tablas interesantes, los cuales podamos discutir. Pero esto es libre. Esta página tiene muchos temas, por lo tanto ustedes pueden elegir temas, ¿ya? Yo voy a proyectar mientras tanto la página como a mí me parece, ¿no es cierto? Para que ustedes chequen que efectivamente es la página de la que estamos hablando. Ustedes se fijan, esto es lo que les debiera aparecer. Lamentablemente, esta página está en inglés, todavía no he visto un botón que diga traducir al español. Así que obviamente tiene una dificultad idiomática. Pero aquí, por ejemplo, en donde dice artículos por tópico, aquí están los temas, ¿ya? Tiene temas, por ejemplo, demográficos, temas de salud, temas de agricultura y alimentación, temas de energía y medio ambiente, innovación y cambio tecnológico, pobreza y desarrollo económico, condiciones de vida de comunidades y bienestar, derechos humanos y democracia, guerra y violencia, educación y conocimiento, objetivos trazables del desarrollo sustentable, etcétera, ¿ya? Y lo bueno que tiene estas páginas es que si ustedes se meten, incluso en varias de estas variables, están separadas por país. Ustedes pueden encontrar, a usted le aparece en español. Ah, qué bueno. No sé qué diablo me pasa a mi página. Bueno, mejor si le aparece en español, mejor. Ok. Quizás ustedes tienen un traductor automático de su navegador, puede ser. Porque la página originalmente no tiene como selección de idiomas, ¿ya? Salvo que yo me pierda en algo, ¿ya? Más o menos. Elijan un tema que a ustedes les interese. Incluso es muy probable que ustedes encuentren datos de Chile, ¿ya? De hecho, yo he encontrado muchos datos de Chile acá, ¿ya? Busquen el tema que ustedes quieran. Mientras tanto yo voy a buscar. Estoy terminando esto. Cuidado por favor con el audio. Vayan poniendo en mute su perfil, por favor, para que no se escuchen los ruidos de su casa. Entonces, como les decía, busquen libremente lo que ustedes quieran. Y céntrense, por favor, en alguna estadística, ¿ya? Yo, por mi parte, voy a ver si encuentro algo interesante aquí frente a ustedes. Por ejemplo, a ver. Voy a ir a salud mental, ¿ya? Voy a buscar alguna gráfica interesante. Es muy interesante que muchas gráficas permiten elegir los países, ¿ya? Y es probable, no siempre pasa, pero es probable que ustedes encuentren a Chile, por ejemplo. Yo aquí voy a marcar a Chile para que se hagan una idea, ¿ya? Bien, por ejemplo, les voy a mostrar una estadística que a mí me interesa. Ustedes dirán si les interesa, obviamente. Este es un mapa que evalúa el porcentaje de la población
con algún problema de salud mental o desórdenes de abuso de sustancias relacionadas con salud mental. Por ejemplo, que no sé, pues se sobremedican en temas de antidepresivos, cosas por el estilo. Y el mapa que está acá, ¿no es cierto?, es bien ilustrativo porque muestra que los países que están en colores más hacia el rojo son países que tienen porcentajes más altos de problemas de salud mental. Por ejemplo, ya cuando hay un rojo muy intenso como Australia, estamos hablando cercano al 20%, ¿ya? Cuando estamos hablando de países que ya están muy cerca del amarillo o el blanco, ¿no es cierto?, ya son países que tienen inferior al 7,5%. Y si ustedes se fijan acá, nosotros aquí en Chile, ¿no es cierto?, acá, no estamos muy bien respecto al contexto latinoamericano o mundial, ¿ya? En Latinoamérica, junto con Argentina, tenemos el porcentaje de problemas de salud mental más alto de Latinoamérica, y a nivel mundial hay, yo veo en el mapa, tres o cuatro países que están peor que nosotros nomás. El resto está igual o peor. O sea, igual o mejor, perdón. Igual o mejor. Ahí tienen ustedes datos. Estoy tratando de hacerles ver qué es un dato. Ahora, no todo dato es cuantitativo, eso también es muy importante. Aquí estamos viendo datos cuantitativos. ¿Ok? Ahora, muchos de ustedes preguntaron en la clase pasada el tema de la confianza del dato, ¿no es cierto? A estos datos se les considera los datos más confiables que hay en estos temas. ¿Y por qué son tan confiables? Porque han sido generados y validados por distintas instituciones que se dedican a poner a prueba los instrumentos también con los cuales se obtienen estos datos. O sea, nadie dice que estos datos son perfectos, pero la probabilidad de encontrar datos mejores que esto es muy baja. Voy a seguir buscando datos interesantes, vamos a dar un par de minutos, y después les voy a preguntar, para quien quiera compartir, qué dato interesante encontrar, ¿ya? Voy a cambiar de tema. Hay otro dato que quiero ver acá. Este dato yo lo encuentro muy interesante por el tema del género, ¿ya? Para que ustedes lo vean ahí. Después se lo voy a explicar. Lo voy a dejar puesto acá. Y voy a poner a Chile. Si es que aparece. No está Chile acá. Ahí está, sí, me equivoqué. Ahí está Chile. Lo agregué al gráfico. ¿Encontraron datos interesantes? ¿Algún dato con el cual ustedes puedan fanfarronear en sus reuniones de que son personas muy cultas? Así ustedes pueden decir, ¿sabías qué? ¿No es cierto? Y ahí ustedes saltan el dato. Y acá Javier encontró un dato interesante de las horas de trabajo anuales. ¿Qué es lo interesante de ese dato, Javier? ¿Ves alguna tendencia particular? ¿Algo demasiado increíble? ¿Encontraste a Chile? Está Chile, ¿Ya? pero me asombra que dentro de los países que puse, muchos eran europeos y asiáticos, que esperaba que los asiáticos tuvieran más horas de trabajo, pero Chile está entre los 3 primeros que puse. Y es ¿Qué más horas de como, trabajo tienen? sí, al año, un trabajador como normal. Y dice que al 2017 eran 1974 horas. Y lo Y, encuentro y- demasiado.
Y lo asiático, por ejemplo, un japonés, ¿sale cuántas horas tiene un japonés? 1738, que son 200 menos que Chile. Increíble. Y eso que nosotros hemos bajado las horas semanales de trabajo. Las bajamos al principio me refiero desde que yo tengo memoria, porque antes no me acuerdo, obviamente. Al principio nosotros teníamos horas semanales de trabajo que eran 60, me acuerdo. Después la bajaron a 49, después la bajaron a 44 y ahora se aprobó la de 40. O sea, a pesar que hemos bajado, todavía tenemos una carga de hora de trabajo bien, o sea, superior, no sé si es mucha, porque eso es mucho relativo a qué, ¿no es cierto? Pero es superior o más alta que los otros países. Interesante. Interesante. Aquí Arnaldo dice, yo encontré datos impresionantes sobre el cáncer. A ver, ¿qué te impresionó de esos datos, Arnaldo? No sabías que era tan frecuente. ¿Qué tan frecuente es? Sí, A ver. porque ahí en un gráfico que salía, sale que una de cada 6 personas que mueren en el mundo muere de cáncer. Solamente superado por enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte, y yo no sabía que era tanto. Pero en todo caso, el que lidera con más muertes así de cáncer en el mundo, yo creo que por su densidad poblacional es Estados Unidos. Hay un gráfico muy parecido al que mostró usted. ¿Tú tienes el gráfico, lo estás viendo ahora? Sí, el de los países así de colorcitos. Si quieres, puedes compartirlo, ¿eh? Porque yo tengo habilitada la opción de compartir pantalla. No sé si saben compartir pantalla en este programa. Sí, voy a intentarlo. O sea, si ustedes quieren entregar un dato y además quieren compartirlo, obviamente no es obligatorio que lo compartan, ¿no es cierto? Pero... Sí, pero tiene que dejar de compartir usted. sí, tienes razón, sí. Ahí sí, ahora sí. Ya. Ahí compartir pantalla. Ahí se ve. Ahora está empezando a cargar, ahora sí. Ya. Y Ahí está en porcentaje. Nosotros tenemos bajo porcentaje, mira qué interesante. ¿Eh? ¿Algún dato bueno que tengamos? Sí, pero Estados Unidos está peligroso. Pero miren, una cosa interesante de ese gráfico es que, si bien es cierto, hay datos que son impresionantes, ¿no es cierto? Como decía Arnaldo, ¿qué idea se les ocurre a usted? ¿Qué idea? No qué dato, ¿qué idea? Por ejemplo, ante la pregunta de ¿por qué Estados Unidos? Porque fíjate que ahí está en porcentaje, ¿eh? Entonces, lo que tú dices, Arnaldo, hay que tener cuidado con esto, que tú dices, puede deberse a la mayor densidad poblacional, pero el dato no está en número de casos, está en porcentaje. Sí, no, Entonces, aunque sí. tenga más población, como es porcentual, la densidad poblacional igual no es una variable que afecta al porcentaje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos tiene un porcentaje tan alto de cáncer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué idea se les pasa por la cabeza? Los malos hábitos. Ya, esa es una idea, ¿no es cierto? Nosotros no vemos los malos hábitos de los norteamericanos, los conjeturamos, quizás influenciados por las películas, porque de allá viene la comida chatarra, lo que uno quiera, pero nosotros no tenemos el dato de los hábitos alimenticios ahora, lo estamos conjeturando que esos hábitos son malos, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes una forma de diferenciar datos, como están ahí, versus las ideas que explican esas tendencias de los datos, ¿ya? Interesante. Gracias, Arnaldo. ¿Alguien más había dicho algo en el chat? Espérense. Aquí. Gabriela encontró datos acerca de la brecha salarial en el mundo. A ver, Gabriela, ¿tú podrías compartir pantalla o en su defecto dar el dato que te llamó la atención de esa brecha salarial? Como quieras. Si quiere puedo hacer ambas. Ya, comparte pantalla si es que no te genera problema. ¿Ya? Sí. Por favor. Entiendo. ¿Se ve? Ahí está empezando a cargar. Ahora sí. Habla del porcentaje de brecha salarial que existe, que está contabilizado en el mundo, y los datos más grandes o las brechas más grandes contadas hasta el 2016 son en Rusia y en Corea del Sur. Y Chile tampoco está muy bajo, que digamos. Es un porcentaje bastante alto de brecha salarial. Es increíble cómo Argentina está bien, ¿eh? Argentina sí, está como y casi también cero. también me sorprendí de los países europeos. Yo tenía la idea de que Europa era como
o el lugar como con menos brecha salarial que yo sabía y al parecer no. También era interesante lo que dice Gabriela, de que tú, Gabriela, tenías una idea respecto a los temas de brechas salariales y el dato te arruinó tu idea. Esa es interesante, ¿ya? Ahora, gran parte de los países que están en gris no aportaron datos. ¿Ok? Eso también hay que decirlo. O sea, Chile está mal, pero dio los datos. Al menos no lo anda ocultando en este campo, ¿ya? Los otros países ni siquiera los dieron. Ahí vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Interesante, interesante. Ahora, surge nuevamente la pregunta, lo estoy tratando de ustedes forzar una idea. ¿Qué idea explicativa se les ocurre a ustedes para darle sentido a esos datos? ¿Qué se les pasa por la cabeza? A ver. Yo creo que es un tema cultural, porque se sabe que Rusia y Corea del Sur son países muy conservadores que siguen viendo a la mujer como menos que el hombre. Entonces, asumo yo que es un problema cultural. Ya, pero cultural, así siendo bien preciso, de tipo conservadurismo. ¿Sí? Claro, sí. Claro, entonces tú dices ya, y bueno, y Chile también es un país en el contexto latinoamericano bastante conservador. No sé si ustedes sabían eso. ¿Ya? Somos un país bastante conservador en el sentido de que el tema de la visión tradicional de la familia y la sexualidad todavía, si no es cierto, o sea, ha cambiado bastante, pero todavía estamos muy por bajo a Argentina en esos campos. ¿Ya? Somos más conservadores, o sea, menos liberales en esos campos. Prueba de eso que, por ejemplo, la ley de divorcio en Chile recién se aprobó como en los años 90, cuando casi en todo el mundo estaba aprobado. ¿Ya? Un dato. ¿Ya? Aquí alguien se preguntó, ya, los datos grises, claro, significa que los países no aportaron esos datos. ¿Ya? Ya hay dos posibilidades, no lo aportaron porque nunca los han tomado, que eso es lo más probable, o no los aportaron porque no los quieren dar. Esa es otra posibilidad. ¿Ya? Chile, en términos de entregar datos y datos confiables, Chile está bien posicionado. O sea, Chile es súper transparente respecto de casi todos sus datos, buenos y malos. ¿Ya? Déjeme leer lo que dice en el chat para no perderme nada. Aquí Javiera dice que encontró datos buenos sobre la energía renovable y Chile no estaba tan mal como lo pensaba. ¿Tú tienes esos datos, Javiera, para compartir, así como a mano? Ah, sí, Por favor. comparto pantalla. Sí, si es que es posible para ti. Pregunto si es posible porque a lo mejor algunos de ustedes están en el celular y es más complicado. ¿Ya? Entonces, por eso les Ahí se ve, pregunto ¿no? si ahí está cargando, sí. Sí. Que a mí lo que me llamó la atención es que yo siempre supuse que, incluso en el colegio hicimos un trabajo sobre esto, que en Chile igual hay poca energía renovable. Bueno, y en todo el mundo, en verdad, porque los porcentajes que se ven acá tampoco son tan altos, excepto el de Dinamarca Uh-huh. y Noruega. Pero Chile tampoco está tan mal, o sea, tiene un 20%, siendo que otros países como Estados Unidos tiene Sí. 8%, Rusia, que son países súper grandes. Bueno, y aquí no entregaron, y acá no hay datos, mejor dicho. Bueno, fíjense que ahí lo que dice Javier es interesante porque si uno mira el color, estamos con casi el mismo color de Canadá, una cosa impresionante. Ahora, lo que me impresiona a mí es Brasil, cómo tiene una tasa de energía renovable tan alta. Tengo entendido que en el caso de Brasil tiene que ver con que ellos utilizan mucho biodiesel, que esta especie de benzina, pero que se saca de vegetales productores de azúcar, así como la caña de azúcar, cosas por el estilo. Entonces, claro, la benzina que se produce por esas vías no genera, digamos, efecto invernadero, porque finalmente esa benzina que se quema, que sí libera CO2 ciertamente, pero es un CO2 que fue captado previamente por el mismo vegetal. Entonces, por eso se le llama renovable. En el fondo es un ciclo continuo entre generar azúcar mediante fotosíntesis, quemarle el alcohol que se produce del azúcar y liberar CO2, entonces es un ciclo renovable. ¿Ya? Ahora, igual hay bastantes críticas a eso en Brasil porque para generar estas plantaciones de cañas de azúcar o cosas por el estilo, igual tienen que talar el Amazonas, ¿no es cierto?, que son ya especies nativas. Entonces no está mirado también este tema del biodiesel como energía renovable. Es renovable, sí, pero que es ambientalmente positivo desde los otros puntos de vista, la deforestación, no es muy bien visto. ¿Ya?
Claro, igual hay hartas energías que tampoco son tan beneficiosas para el planeta, aunque sean renovables. Por ejemplo, la solar es súper contaminante y como que aporta poco, en verdad, aunque sea renovable. Claro. Buena. Miren, claro, que el tema renovable, mucha gente piensa que son la energía alternativa. No, las renovables son más amplias que estas, consideran la hidroeléctrica, consideran muchas otras cosas, digamos. ¿Escuchan una música de fondo? ¿No? Ah, ya. Es que pensé que le iba a molestar que el vecino se puso a escuchar música, entonces quería ver si me corría de acá. A ver, vamos a continuar con el chat. Brecha salarial. Aquí Joaquín dice, encontré uno de la proporción de hogares estadounidenses que utilizan tecnología específica de 1860 a 2019. A ver, ¿puedes mostrar eso, Joaquín? Porque no sé a qué te refieres con tecnologías específicas. ¿Te refieres así si utilizan así como lavadora, internet, cosas así? Sí. Ah, ya. ¿Se ve? Ah, ese dato es muy bueno. Sí. Ese lo conozco. Dale. Lo bueno es que la aquí, atención? por ejemplo, me llamó la atención como que algunas tecnologías se dispararon apenas salieron. Por ejemplo, aquí el microondas, y el automóvil, por ejemplo, fue súper procedural. O sea, y hay otras, por ejemplo, el teléfono fijo que estaba viendo, y fue aumentando, y de pronto, como en el 2000, cayó completamente, siendo reemplazada por otros medios, otros servicios, claro. Sí. No lo encuentro ahora mismo. Aquí está. Ahora, fíjense que en general, o sea, yo les voy a mostrar un dato. En general se dice que respecto a estos gráficos como tecnológicos, hay siempre dos puntos de quiebre, porque en el eje X, si ustedes se fijan, es año, ¿okay? Va de 1860 en adelante. Hay dos puntos de quiebre que son súper importantes a nivel mundial, que es más o menos 1850, 1860, que es donde empieza como la revolución industrial, ¿okay? Y en 1950, en donde ya se dispara la industria ya en todo el mundo. Entonces siempre 1950 es una cosa donde en casi todos los países explota el consumo de energía, el uso de tecnología, y a eso va asociado, no sé si ustedes encontraron este dato por ahí, la expectativa de vida. O sea, por coincidencia, la expectativa de vida humana se dispara también. Entonces hay como una relación entre tecnología, consumo de energía y expectativa de vida, ¿no es cierto?, que está como relacionada, y una ecuación súper difícil de resolver, porque por un lado la tecnología consume mucha energía, daña el medio ambiente, pero pareciera que la expectativa de vida, o sea, ustedes que tienen una expectativa de vida como 90 años, ¿no es cierto?, comparado con la de mi abuelo que con suerte era 50, bueno, parece que hay una relación ahí que no es tan fácil de resolver así como que no, volvamos al pasado, todo era mejor. Ahí vamos a ir discutiendo eso. Gracias, Joaquín. Y No sé cómo dejar de compartir. Ah, no, hay un botón rojo arriba que dice Stop Share, una cosa así. Pondré en pausa. Aquí está. Ya. No, interesante ese dato, el de la tecnología. Ya. Fíjense que hay ustedes son una generación que tienen ¿cómo decirlo? Tienen una contradicción inherente, se los voy a dar, que tiene que ver con el dato que mostraba Joaquín. Ustedes son la generación que tiene la mayor conciencia ambiental de todas. ¿Ya? Ustedes son pro reciclaje, se preocupan si algo es muy contaminante, todo. Sin embargo, por el contrario, ustedes son la generación que más energía consume en la historia de la humanidad. Entonces, como que tienen una contradicción bien que tienen que resolver ustedes cuando sean ahí adultos y sean los que tengan los puestos de poder. ¿Cómo equilibran su concepción ambiental con su elevadísimo consumo de energía que tienen ustedes? A ver, aquí Camila dice, consumo en exceso de comida y otras sustancias. ¿Tú encontraste datos de eso, Camila? No, profe, es que lo había mencionado por la situación de Estados Unidos antes. Ah, ya, una de las posibles explicaciones, claro, consumo en exceso. Probablemente esa idea sea cierta, pero como nosotros lo estamos afirmando sin ver datos y sin observar esto, para nosotros es una idea.
Ana dice, un estudio evaluó la proporción de riesgo de extinción de un 6% de las especies del planeta, de las cuales la ave y los cangrejos de herradura constituyen un 100%. Ya, sí. Bueno, hay un problema a nivel mundial que no sé si aparece en esta página, el tema de la biodiversidad en general. Claro, es una amenaza mundial, o sea, y la biodiversidad está yéndose, así está bajando abruptamente estos últimos como 30 años, ¿no? Es un dato que está preocupando a mucha gente. ¿Ya? Aquí dice que falta una legislación. Y Martín está viendo un mapa de la muerte por desastres naturales. Pensé que éramos el peor país en el 2010. ¿Tiene ese mapa, Martín, o no? Sí, profe. Ahora lo... ¿Se lo puedes compartir, por favor? Aquí está. O sea, es que yo sabía que en 2010 hubo como el terremoto de Haití, ¿Sí? pero yo pensé que estábamos parecidos. O sea, yo tiré el año acá 2010 y la cosa es que acá para el terremoto hubo 508, pero si uno ve este puntito chico, que es rojo, el único en Haití, hay 222.000 muertes por Enorme. un terremoto de grado 7. Entonces yo dije, ¿cómo? Y yo pensé que era mucho más Chile, por tema de Creo- grado y más peligroso. ¿Y a qué creen ustedes, idea? ¿A qué creen que se debe? Que teniendo nosotros tantos desastres naturales, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza es así, desastrosa. ¿A qué creen que se debe? Aquí Cassandra levantó la mano. Al ser un país que sucede bastante seguido, estamos más preparados para prevenir esas situaciones. O sea, no los desastres, sino que evitar muerte, destrucciones, ese tipo de cosas. En cambio, países que no están tan acostumbrados, les llega de repente, entonces sus construcciones y esas cosas no son anti los desastres y pues suceden más tragedias. Esa es una idea que tiene lógica, ¿no es cierto? Y vamos a tocar el tema de los requisitos para que una idea sea científica, ¿ya? El tema de la lógica. Probablemente tu idea sea cierta, probablemente, pero hasta ahora para nosotros es una idea, no estamos discutiendo si es cierta o falsa. Aquí alguien ha levantado la mano que se me fue, creo que era Gabriela, me parece acá. Sí, iba a decir algo parecido con la preparación que tiene el país para evitar desastres. Y también hay que pensar que Haití es un país muy vulnerable y que no tiene como la capacidad de reconstruirse o tratar de evitar desastres como la caída de edificios o prevención ante tsunami, etcétera. Claro, o sea, para efectos del curso, ¿no es cierto? Todos ustedes están estructurando ideas, número uno, o sea, afirmaciones de algo que no ven, por lo tanto están suponiendo que Haití es más vulnerable que Chile, están suponiendo que aquí estamos más preparados. Probablemente, insisto, esos supuestos sean ciertos, ¿ok? Pero a lo que voy yo, para efectos de esta parte del curso, es que son ideas. Ahora, lo otro que voy a volver a afirmar, que recuerden que lo vamos a analizar ahora, son ideas lógicas, ¿ok? Tienen fundamentos, o sea, no es que ustedes dicen, nosotros estamos más preparados por una mera intuición, o sea, hay información previa que es lógicamente consistente con esa afirmación. Vamos a ver mucho lo que es una idea lógica, o lo que se llama en ciencia una idea fundamentada, ¿ya? Joaquín ha levantado la mano, no sé si ahora la bajaste, no sé. Sí. ¿Sí? Igual, asomando lo que decían mis compañeros, los países, pienso yo, una idea, o sea, que están preparados para lo que más se enfrentan. Por ejemplo, es un hecho que en Chile se educa a la gente para saber qué hacer en caso de terremoto o de tsunami, que son amenazas que enfrentamos constantemente o estamos ante la amenaza de que sucedan, pero no tenemos ni idea de qué hacer ante un huracán, por ejemplo. Sí, es interesante esa reflexión. Antes de darle el turno a Javiera, y fíjense que Joaquín dijo una cosa que es interesante, que tiene que ver con el fundamento. Joaquín dice, estamos más preparados, porque es un hecho, ¿no es cierto?, que a nosotros en la escuela nos enseñan la operación Daisy, ¿no es cierto? Entonces, claro, afirmar que estamos más preparados para los desastres naturales que quizás muchos otros países, por cuanto nos enseñan desde la escuela, que eso es un hecho, eso no es un supuesto, ¿no es cierto? Por cuanto nos enseñan en la escuela desde niños todo este tema,
por lo tanto, es lógico afirmar que estamos más preparados. Por el contrario, ¿qué sería ilógico? Decir, estamos más preparados y no tenemos ningún hecho, nada previo que se relacione con esa idea. ¿Ya? Entonces uno diría, ¿y a razón de qué se le ocurre que estamos más preparados? Si no hay nada en qué sustentar eso. No, pues sí hay algo. Tenemos una educación del desastre. ¿Ya? O sea, estamos educados para el desastre, al menos, como dice Joaquín, el terremoto. Quizás ante un huracán, como dice Joaquín, no tenemos idea qué hacer. Si vemos que realmente se empieza a formar un remolino frente a nosotros, vamos a estar todos en blanco y vamos a estar paralizados, no vamos a saber ni qué hacer. ¿Ya? Javiera, disculpe. Profe, yo la verdad es que tenía una pregunta. Es que en algún momento dijo que los datos que estábamos viendo eran cuantitativos, ¿cierto? Entonces, si es que tenía quizá algún ejemplo de un dato no cuantitativo, es que no se me ocurre en verdad por eso. Ya, claro. Por ejemplo, mira, un dato cualitativo que no tiene que ver con esta estadística, porque todas las estadísticas manejan datos cuantitativos, ¿ya? Entonces tengo que sacar del contexto de esta página, que maneja prácticamente puros datos cuantitativos, tendría que decir, mira, un dato cualitativo es que en estos momentos está despejado en Quilpué. Ese es un dato cualitativo. ¿Me siguen? Un dato cualitativo es que ustedes son jóvenes. Un dato cuantitativo sería que el promedio de edad de ustedes es 18, 17 años, supongamos. Ese sería un dato cuantitativo. Pero el decir que ustedes son jóvenes es un dato también. Yo veo su juventud, ¿no es cierto? Pero no es un dato cuantitativo, es cualitativo. ¿Ok? Entonces hay categorías cuantitativas que son los que tienen que ver con variables medibles, ¿no es cierto? Y hay categorías que son cualitativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo le dijera, ¿a quién le gusta el equipo Universidad de Chile? ¿Ya? Entonces yo levanto la mano, y quizás van a levantar la mano algunas más, ¿no es cierto? Entonces uno dice, listo. Eso es cualitativo, ¿no es cierto? En el sentido, ¿qué gusto de fútbol tiene? Eso es cualitativo. ¿Cuántos nos gusta? ¿Por qué porcentaje? Eso sería cuantitativo. ¿Ok? No sé si me explico. Antes de darle la palabra a Joaquín. Sí, gracias, profe. Ya. Lo que pasa es que normalmente en ciencias se tiende a manejar más datos cuantitativos que cualitativos, pero eso en ciencias naturales. En ciencias sociales, los datos cualitativos son súper importantes. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de la motivación. ¿Ya? ¿Está motivada la persona? Yo no puedo cuantificar así tan fácil la motivación, pero sí puedo decir si está motivado o no. ¿Ya? Joaquín. Iba a preguntar lo que acaba de responder, si se pueden como cuantificar datos cualitativos. Sí, o sea, normalmente dimensiones cualitativas a veces se pueden cuantificar, hay que hacer escalas, ¿ya? Es como que yo les dijera ya, dato cualitativo, está la mañana fría en Quilpué, ¿ya? Ese es un dato cualitativo. Pero es un dato cualitativo y súper subjetivo porque para mí está fría, que tengo 43 años, pero a lo mejor para ustedes que tienen 17, para ustedes está súper bien, ¿ya? Si hacemos una escala para pasar de sensación térmica a temperatura, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya estamos transformando algo que es más cualitativo subjetivo en algo que es más cuantitativo y objetivable, ¿ya? Entonces, en ciencias naturales se acostumbra a cuantificar todo porque vuelve esto un poco más objetivo el proceso, ¿ya? Pero, repito, en ciencias sociales no siempre esto es bien visto. Claro, cualitativo viene de los qualias. ¿Y qué significa los qualias? Es lo que tú puedes acceder a través de tus sentidos. ¿Ya? De hecho, esa frase viene de Galileo. ¿Ya? Galileo diferenciaba las propiedades fenoménicas que uno puede acceder por los sentidos de forma más cualitativa respecto de las propiedades transfenoménicas. Por ejemplo, te pongo un caso, que no sé si lo decía Galileo así, pero se toca mucho por muchos científicos. Cuando yo digo, esta flor es roja y le muestro una rosa con pétalos rojos, ¿no es cierto? Ese es un dato de tipo qualia, porque yo a través de mis sentidos lo veo y es cualitativo, ¿no es cierto? Pero es un dato. Distinto que yo les dijera, distinto que yo les dijera a ustedes, la longitud de onda de la radiación que emite, que refleja la rosa es 700 nanómetros, ¿no es cierto? Ya, eso ya es cuantitativo, ¿no es cierto? Y eso se le llama propiedad primaria, que le llaman algunos. Entonces Galileo diferenciaba los qualia de los quantia, ¿no es cierto? O las propiedades cualitativas de las propiedades cuantitativas. Más dudas, por favor, consultas.
Recuerden que este curso es de lógica y argumentación científica, entonces es muy importante que cuando ustedes argumenten algo, lo argumenten tanto con buenos datos como con buenas ideas. ¿Ok? Arnaldo, tú tienes una duda, dime. Sí, o sea que todos los datos que son cualitativos pueden ser pasados a datos cuantitativos. O sea, por ejemplo, lo que usted decía de la U, después yo puedo decir así, tantas personas esto, y sacar como conclusiones. Mira, lo que tú preguntas es como una... ¿Qué postura tiene cada disciplina? ¿Ya? Al menos las ciencias naturales, casi todas las ciencias naturales que yo ubico, ¿no es cierto?, tienen esta postura que dices tú. No solamente se puede, sino que se debe pasar a escala cuantitativa. ¿Por qué? Por un argumento que alguno de ustedes dio la clase pasada, que si yo dejo todo a nivel cualitativo, la interpretación se vuelve subjetiva. Porque si algo cualitativo, lo que tú percibes cualitativamente con tu sentido, no necesariamente yo lo percibo en la misma magnitud, de la misma forma. ¿Ya? Por eso yo les decía este tema de la sensación térmica, que es un dato cualitativo. Mientras uno es más viejo, es más friolento. ¿Te fijas? Entonces, la sensación térmica para ustedes probablemente está varios grados más abajo que la mía. ¿Ya? A lo mejor para mí, mi sensación térmica de frío ya es bajo 15 grados. Para usted a lo mejor es bajo 5. Ahí recién les da frío. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando tenía la edad de usted, yo tenía frío cuando había como 5 grados y me salía vapor de la boca, y yo decía, oye, en realidad está medio helado. Ahora eso lo digo como a los 15, pero entonces eso como que cambia, ¿te fijas? Ahora, insisto, hay otras disciplinas que no lo ven tan así, que consideran que los datos cualitativos son más importantes que los cuantitativos, pero ¿qué tipo de disciplina es esa? Por ejemplo, las disciplinas que estudian a las personas. ¿Se fijan? Por ejemplo, si yo quiero saber si ustedes están estresados, en realidad una escala de estrés objetiva no me sirve mucho, porque dentro de esa escala de estrés, para ustedes mucho estrés podría ser 3, y para otra persona mucho estrés podría ser 9. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona tiene como un aguante distinto, una resiliencia distinta, entonces muchas veces interesa más la percepción subjetiva cualitativa que la cuantitativa en alguna disciplina, ¿ya? Entonces, cada sujeto de estudio es distinto, entonces hay que quedarse con lo cualitativo. Fíjate, entonces son como visiones distintas. En química, no, pues en química nosotros tenemos la escala Celsius, la escala de pH, a todo le ponemos escala. Más dudas, consultas. Miren, les voy a mostrar una cosa que podría ser súper polémica, ¿ya? Y de hecho va a ser polémica, creo. Porque podría desafiar no solamente sus creencias, porque hasta ahora yo creo que algunas creencias de ustedes han sido desafiadas con los datos. Ustedes mismos dijeron, yo pensaba que Chile era A y los datos me muestran que es B, ¿no es cierto? Fíjense que no todas las personas reaccionan bien cuando uno les muestra un dato que abofetea sus creencias, ¿ya? Hay personas que dicen, no, los datos están malos. Entonces confían más en su subjetividad que en lo que entregan los datos, ¿ya? Hay otras personas que reaccionan como ustedes, que dicen, no, en realidad, oye, no sabía que estaba equivocado. Entonces le dan más confianza al dato que a sus ideas previas, ¿ya? Ahora yo voy a ir a otra parte, ¿no es cierto?, que es respecto de las ideas. ¿Cuándo una idea ustedes la pueden considerar como científica? ¿Ya? Y voy a analizar algunos ejemplos para escuchar sus opiniones. Denme un segundo. Gracias por compartir sus reflexiones, que es la idea del curso. Miren, aquí hay un dato y voy a poner ante ustedes, los voy a desafiar un poco respecto de las ideas que ustedes van a estructurar ahí. Deme un segundo, voy a cambiarme de lugar porque el vecino puso la música muy alta. Deme un segundo. Ahora sí. Que mi vecino ya me tenía la cabeza hinchada con su música. Ya. Entonces, aquí tienen ustedes una serie de datos, ¿no es cierto?, respecto a la expectativa de vida que yo les mencioné, ¿no es cierto? Pregunta. Está Chile ahí, fíjense. Hay una tendencia que es clara, o sea, desde 1900 en adelante, más o menos, la expectativa de vida subió enormemente.
incluida la de Chile, ¿ya? Demos una idea. La idea más creíble, según ustedes, que explicaría esto. Esto, si ustedes lo ven, en casi todos los países del mundo pasó lo mismo. No solamente en Estados Unidos, no solamente en Japón, no solamente en Chile. Yo puse a 3 para poner 3. Pasó en casi todas partes del mundo. ¿Ya? ¿Por qué creen que pasó? Por los avances en la medicina y la ciencia. Ya, Que Gabriela la dice gente por ya el no avance se de la muere medicina y por la enfermedades. Ok, por el avance de la medicina y la ciencia. Súper. ¿Están todos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque aquí Martín también dice lo mismo, avance de la medicina, ¿no es cierto? Yo creo que tener quizá en cuenta, o sea, no estoy segura de esto, la verdad, pero la tendencia, porque claro, va subiendo porque todos los años van cambiando las tendencias como todas las tendencias musicales, de ropa y todo. Y ya en los 2000 hay una tendencia más de liberación, siento yo, Ya. como así como... y por eso la gente se sintió como más libre. O sea, es que no tengo ningún dato que me apoye porque no recuerdo qué pasa en los 2000, porque aún no nacía ni nada. Ya. Pero como que tengo esa idea de que en los 2000 como que hay una liberación. Ya, y tú dices entonces que esta liberación, que es como de índole psicológico, ¿es esto así? Claro, claro. Por ejemplo, con temas que ahora son más abiertos, como es la comunidad LGTB, Ya. Ya. las Y, distintas razas. claro, y esa liberación como de esta opresión Claro. nos generó un incremento de la expectativa de vida. Esa sería como tu explicación. Esa es como mi idea, por decirlo Está así. bien, está bien. Te estoy tratando de, fíjense, capturar diversidad de ideas por parte de usted y la lógica que está detrás. Cuando uno dice avance de la medicina, bueno, no voy a explicar cuál es la lógica que está detrás. Todos sabemos a lo que se refieren, que no sé, pues, las vacunas, los antibióticos. Entonces, en el fondo hemos aumentado la expectativa de vida porque cosas que nos mataban antes ahora no nos matan. Listo, yo entiendo, por eso no les pregunté los argumentos. En el caso de lo que acaba de decir, si no me equivoco, Javiera, claro, tiene que ver con un tema más de salud mental. O sea, como que las estructuras opresivas ahora ya se liberaron y por lo tanto eso también no mejora expectativa de vida. Súper. Aquí Joaquín dice que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. En el fondo, no sé si Joaquín te interpreta bien, pero... No. sería... Eso era en cuanto a la pregunta que había hecho Armando en el chat que menciona por qué Japón se cae bruscamente en un momento. Ya. Sí, claro, Japón cae ahí. Lo más probable es que ese dato escapado, ¿no es cierto?, sea la Guerra Mundial. De hecho, en casi toda Europa pasa lo mismo también. Ya, o sea, hay una caída de expectativa de vida y después vuelve a remontar. Miren, les voy a dar una idea yo. Idea en la cual no creo, pero quiero que me la critiquen. El cambio de siglo y el cambio de milenio, ¿no es cierto?, genera un comienzo de una nueva era, una nueva concepción cósmica. Y estaba escrito así, que eso iba a aumentar nuestra expectativa de vida. Critíquenme. Es un cambio de era astrológica. ¿Podría repetir de nuevo? Es que no Repito, que entendí. el cambio de siglo y el cambio de milenio, ¿no es cierto?, es un cambio numérico súper importante. O sea, pasamos del 1900, ¿no es cierto?, ahora al 2000, ¿no es cierto? Y bueno, en esos cambios numéricos, ¿no es cierto?, es un cambio astrológico, la numerología, ¿cierto? Y eso genera, obviamente, un cambio de expectativa de vida. Eso es lo que está escrito. Yo se lo critico porque se sabe que un año más o un año menos, simplemente una vuelta más o una vuelta menos, no tiene que ver algo con un número que nosotros le impusimos al calendario. ¿Ok? Mi crítica quizás ¿Sí? sería que quizás pudo incidir un poco, ¿ya? Pero Ya. no es como la real razón de esa subida, ¿ya? Porque a fin de cuentas la gente a veces cuando cree mucho en algo, o sea, obviamente puede como incidir en estos datos, pero eso no significa que sea toda la realidad de todas las personas. Ya. En las últimas 2 intervenciones, ustedes me han criticado mi lógica, ¿ya? Que no tiene que ver,
opción número 1, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con, me están criticando la lógica, y la otra me están criticando, ya le doy la palabra, ¿no es cierto?, a Arnaldo y Antonella, y lo otro que me están criticando es la credibilidad. En el fondo, si tuviera que ver, sería muy poco, ¿ya? Me están haciendo una crítica metodológica y una crítica lógica, ¿ya? Vamos a analizar eso, ¿ya? Claro, Martín dice como un efecto placebo, claro, en el fondo que hay cuestiones psicológicas que afectan, y no sé, el cambio de folio puede que te afecte un poco psicológicamente, de pasar de 1999 al 2000, supongamos, pero si te llegara a afectar es muy poco, es como el placebo que dice Martín, ¿ya? Te afecta psicológicamente por un rato, ¿no? Antonella y Arnaldo. Antonella. Lo que yo, o sea, yo creo que no es tan correcto lo que usted dice, porque si bien en el gráfico se ve que en el siglo XXI es como el mayor nivel de la expectativa de vida, el incremento se comienza en el siglo XX, entonces no sé qué tan certero es que en el siglo XXI es el que aumenta, porque el principio es el siglo XX. Entonces, según el gráfico, el incremento empieza desde el siglo XX. Ya no es inconsistente con el cambio de milenio, ¿no es cierto? O sea, tú me estás criticando también la lógica. Mi lógica no cuadra exactamente con el cambio numérico, que es el más importante del 2000. Y ahí ya la expectativa de vida ya está por las nubes, ¿no es cierto? Súper, súper. Arnaldo. Sí, yo voy a decir algo muy parecido a lo que dijo Antonella, concuerdo completamente con ella. Y lo otro que a mí por lo menos para yo poder considerar un poco más su opinión, darle unas vueltas más, me falta un poco de datos o argumentos que respalden su tesis, porque usted como que dice así, tipo, que dicen que es un cambio de pensamiento, pero ¿quién lo dice? ¿De dónde tengo yo la fuente de la información que usted me está dando? Me estás criticando la confiabilidad de mis argumentos, además. O sea, no solamente me critican mis argumentos, sino que la confiabilidad de mi argumento. Está bien, esa es la idea. Falta respaldo. Yeah. Ahora, miren, voy a hacer yo el juego contrario con ustedes. Ustedes dijeron que son los avances de la medicina, ¿no es cierto? Déjenme cuestionar eso, ¿ya? Oye, pero si ustedes están hablando de la medicina, claro, la occidental, ¿no es cierto? Pero siempre ha existido medicina oriental, la medicina ayurvédica, y eso muchos años antes de la medicina occidental. Entonces, y también tenían su avance, también tienen sus tratamientos. Entonces no me cuadra esto, si la medicina siempre ha existido desde antes de 1900, entonces ¿por qué le endosan a la medicina? Claro, la medicina que ustedes conocen, que sería esta medicina que se enseña en la universidad hoy en día, con jeringas, con procedimientos quirúrgicos, con acero. Pero bueno, si la medicina ancestral existió de antes, todas las culturas tienen sus medicinas. Y aquí dice Javiera, quizás porque tenemos distintos conceptos de expectativa de vida. Así que, mira, aclaremos eso que dice Javiera, y es muy importante. Cuando nos referimos a expectativa de vida, para que todos hablemos del mismo concepto, estamos hablando literalmente de años de vida, nada más, ¿ya? No estamos hablando de calidad de vida, no estamos hablando de si la gente es feliz, no estamos hablando de simplemente años de vida, ¿ya? Para no volver el problema más complejo. Ciertamente que no es lo mismo vivir 90 años feliz que 90 años miserable, y en eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero hablemos de años de vida, o sea, para no salirnos de este gráfico, ¿no es cierto? Arnaldo, ¿levantaste la mano de nuevo o se te iba levantar la otra vez? No, sí. Ahora tenemos que como ver los argumentos que dijo ahora. No, que yo estoy atacando dos argumentos que ustedes dieron. El argumento médico, yo digo, oye, pero si, ¿de dónde sacan que la medicina, así como ustedes me criticaron, ¿de dónde saqué yo que alguien dice que? ¿Y ustedes de dónde sacaron que la medicina actualmente es un avance? Si hay muchas otras medicinas. Primera cosa que yo les digo. Y la segunda que ustedes decían que era, la liberación, ¿no es cierto? Yo les voy a decir, ¿y de dónde ustedes sacaron que antes del 1900 la gente no estaba tan liberada? Porque más que más la opresión, ¿no es cierto? Que a lo que ustedes le llaman opresión, uno podría decir que antes de 1600 no estaba esa opresión. Porque la opresión conservadurista no viene del infinito del pasado. De hecho, si uno mira la historia de la humanidad, han habido periodos mucho más liberales que este. Claro, si uno mira los últimos 2 siglos, quizás no. Pero si ustedes miran los últimos 20 siglos, o sea, léanse los textos de las sociedades liberales que tenían nuestros ancestros mapuche incluso. ¿Ya? Hay muchos aspectos que son mucho más liberales que nosotros. En los aspectos de familia, de crianza, de sexualidad.
Entonces también le estoy cuestionando yo a ustedes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué la idea como oficial, ¿no es cierto?, de que esto es producto de los avances psicológicos y científicos, que es como un argumento súper científico por parte de ustedes, ¿no es cierto?, le dan más peso a la idea de ustedes que a la mía. Entonces, lo que lo estoy tratando de poner a ustedes es como la disyuntiva de cuándo una idea es científica y cuándo no, y si realmente una idea por el hecho de ser científica es mejor. ¿Ya? Dos preguntas. Piénsenlo. Voy a darle otro ejemplo. Miren, vamos a un caso más concreto. ¿Ya? Yo les mencioné en la clase pasada la mitología, ¿no es cierto? Y les dije a ustedes, mira, cuando uno tiene un fenómeno natural como la lluvia, la explicación proviene de varias fuentes, varios tipos de ideas. Y ustedes, cuando yo les pregunté por qué llueve, ustedes dijeron la explicación de la física atmosférica, ¿no es cierto? Mira, llueve porque hay el ciclo del agua, los cambios de estado, la condensación en la alta atmósfera, la gravedad que atrae las gotas de agua. Eso es súper física atmosférica, ¿no es cierto? Sin embargo, uno puede decir, pregúntenle por qué llueve, por qué hay una tormenta, alguna mitología, alguna cultura, y les va a dar un argumento más o menos como este, ¿no es cierto? Les va a decir, mira, hay deidades que controlan los fenómenos naturales y nos mandan esto como regalo o como castigo en base a nuestros comportamientos. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, en el terremoto de 1960, que es que se le dice que el terremoto más grande de la historia que ocurrió en Chile, ¿no es cierto?, las ideas de nuestros pueblos ancestrales, que no sé si eran los mapuches, porque esto fue más al sur parece, pero uno de nuestros pueblos ancestrales era que esto era un castigo por nuestros comportamientos. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, viene la pregunta, ¿por qué la idea de la física atmosférica es científica y la idea de la mitología, muchos de ustedes quizás, no estoy afirmándolo categóricamente, pero quizás ustedes van a decir, no es científica? Incluso algunos de ustedes me atrevería a decir que serían capaces de decir que es falsa. ¿Qué requisitos debe tener una idea para ser considerada científica? Por ejemplo, para este ejemplo, ¿por qué la mitología no es aceptada en la ciencia? ¿Qué dirían ustedes? Yo quiero hablar. Dale, Arnaldo, dale. Ya. Esto me recuerda. A ver, cuánto escribiendo en el chat igual. Esto me recuerda a lo que hablamos la clase pasada de la teología, de que algunos teólogos se apoyan en ciencia para poder establecer como algunas cosas de ellos, de sus planteamientos, pero no viceversa. O sea, que los científicos no se apoyan en la teología para establecer ciencia. Y yo creo que es porque la teología o los estudios de los mitos, etcétera, se basan en la fe, o sea, en lo que las personas, porque si no hay fe ya hay como que muere el relato, ¿no? En cambio la ciencia se basa como más en datos y en estudios, ¿puede ser? O sea, yo estoy preguntando sin hacer una evaluación de lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, estoy tratando de capturar lo que ustedes piensan. Ya, el tema de la evidencia, o sea, en el fondo tú contrapones, Arnaldo, la fe con la evidencia, porque precisamente la visión de la ciencia respecto a la fe es que la fe es creencia sin evidencia. Esa es en el fondo la visión que se tiene de la fe, ¿cierto? Creencia sin evidencia. En cambio, en ciencia, si te interpreto bien, una idea no se cree por fe, se cree por si hay apoyo de la evidencia, ¿no? Que es como dicen en el chat también, ¿no es cierto? Porque no hay evidencia o porque no se puede comprobar. Voy a tomar lo que dice Escaleda, porque no se puede comprobar, ¿ya? Son dos cosas que no son lo mismo, ¿ya? Pero no sé si te interpreté bien, Arnaldo, la simetría entre fe y ya. Ok. Pero voy a tomar lo que dicen en el chat. Lo que dicen en el chat. Bueno, ustedes repiten más o menos la misma dimensión, por lo tanto es interesante. Martín dice, porque no se ha demostrado nada de ella. Cassandra dice, no hay con qué comprobarla, que no es lo mismo. Una cosa es decir, algo no se ha comprobado, y que no es lo mismo decir que no se puede comprobar, que no es lo mismo. No sé si ven la diferencia. Porque cuando yo digo algo no se ha comprobado, estoy diciendo, bueno, pero se podría comprobar en el futuro. Que no es lo mismo que decir, esto no se puede comprobar, o sea, no hay forma de poner a prueba esto. Son dos afirmaciones, son dos criterios que no son los mismos, ¿ya? Y de hecho, esos dos criterios abrazan visiones filosóficas que no son iguales. Les voy a explicar ahora, ¿ya?
algunas visiones filosóficas dicen, como ustedes mismos están diciendo ahora, ¿no es cierto?, que una idea científica en la medida en que hay evidencias a favor de ella. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes afirman algo que no tiene evidencias, no es científico, pero si las tuviera en el futuro, pasaría a ser científico, se podría transformar en ciencia. Esa es una visión. ¿Quién adhiere a esa visión? A ver. Ya, Martín levantó dedo para arriba, ¿no es cierto? Entonces, toda afirmación que haya sido comprobada positivamente es científica. ¿Sí? Esa es una escuela filosófica que es bien concreta, ¿ya? Algunos le llaman positivista, no estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero entiendo lo que va. Veo que no todos están convencidos con eso. Hay otras visiones que dicen, mira, no se trata que una idea no es científica porque tenga evidencia a favor, una idea científica porque se puede comprobar, independiente que todavía no lo podamos hacer. Por ejemplo, les pongo un caso, miren, supongan que yo digo ahora, ¿no es cierto? Afirmación, hipótesis, así científica, idea científica. Los estudiantes de este curso están interesados en lo que yo digo. Esa es una idea, una conjetura mía. Yo no tengo evidencias en estos momentos que eso es cierto o falso. Pero para efecto de esta otra visión, dice, mira, da lo mismo si es cierto o falso, lo importante es que podemos poner a prueba esa afirmación. Por lo tanto, es científica no porque tenga evidencia a favor, es científica porque se puede poner a prueba. Claro, aquí estamos haciendo exactamente como dice Joaquín, estamos estableciendo un sinónimo. Idea científica, sinónimo de hipótesis científica. ¿Ya? Exactamente. Entonces, ¿por cuál se inclinan ustedes? ¿Por cuál de las dos? ¿O por ninguna de las dos? Una idea científica en la medida que haya sido demostrada positivamente, o sea, con evidencia a favor, ¿eso sería científico? ¿O da lo mismo si tiene evidencia a favor o no? Lo importante es que se puede poner a prueba. Hay ideas científicas falsas y ciertas, pero eso no tiene que ver con su estatus científico en el fondo. Arnaldo se la juega por la segunda. ¿Ya? Yo pienso que se debería considerar toda idea, aunque no en el presente no se pueda comprobar, ya que pienso que la ciencia, como dije la clase pasada, siempre debe estar abierta a nuevas ideas. Y, por ejemplo, en el pasado se ha condenado a personas por postular ideas, se han considerado como herejes y han sido castigados por ello, y después se ha comprobado que tenían la razón. Ya, es interesante el caso de Joaquín. Mira, les voy a dar un caso que toca lo que está afirmando Joaquín. Hay la historia más, a mi juicio, la más triste respecto a lo que se refiere Joaquín, es el caso de Giordano Bruno, que no sé si ustedes se lo enseñaron en el colegio. ¿Ya? Giordano Bruno era, bueno, no voy a llamarle astrónomo, era un filósofo natural, por así decirlo. Y él, a razón de un sueño que tuvo, él afirmaba que existían más soles. ¿Ya? O sea, que el Sol, porque en esa época entiéndase que ni siquiera sabían que existían las galaxias. Entonces, él afirmaba que, como él era medio copernicano, y Copérnico, ¿no es cierto?, afirmaba que los planetas giraban en torno al Sol, ¿no es cierto?, el sistema heliocéntrico. Giordano Bruno fue un paso más allá y dijo, hay más soles. ¿Y por qué él lo soñó? Hay más soles. Esa idea, ¿no es cierto?, a él lo quemaron, como dice Joaquín, por herejía, ¿ya? Pero fíjense, a él no lo condenaron porque la idea tuviera evidencia a favor o en contra, o por si fuera, se podía comprobar o no. A él lo quemaron por hereje, y entendamos herejía porque su idea era disruptiva respecto a creencias religiosas de la época. O sea, era irracional para la opinión dominante. ¿Ya? Y lo quemaron vivo. ¿Ya? El caso de Giordano Bruno es uno de los casos más terribles de la historia de la ciencia. De hecho, la Iglesia Católica pidió perdón varios siglos después por ese caso. ¿Ya? Ahora, la idea de Giordano Bruno, hoy en día sabemos que es cierta, pero en esa época no había tecnología para ponerla a prueba tampoco. ¿Ya? Ahora sí, ahora hay observatorios que ven que efectivamente, y mediciones que ven que efectivamente lo que nosotros entendemos por estrellas son otros soles, por así decirlo, ¿no es cierto? En el fondo el Sol es una estrella más. Entonces la idea de Giordano Bruno hoy en día no solamente es verdadera, en el sentido de que tiene evidencia a favor,
y quizás cumple con todos los requisitos que todos ustedes han dicho, es comprobable y tiene evidencia a favor, ¿no es cierto? Pero en su época se rechazó, no porque no sea científica, se rechazó porque era una herejía, como decía Joaquín. Entonces estamos tocando ya 3 criterios, fíjense. Criterio número 1, que tenga evidencia a favor. Criterio número 2, que es excluyente del 1, da lo mismo que tenga evidencia a favor o en contra, lo importante es que se puedan buscar evidencia, independiente de que no las tengamos todavía. Entonces, si aplicamos el segundo criterio, el caso de Giordano Bruno era científico en su época, a pesar que no había evidencia todavía, sí lo que afirmaba se ponía a poner a prueba, nos faltaba la tecnología nomás para obtener esa evidencia, ¿ya? Y la opción número 3 es la consistencia lógica con la idea dominante. Alguien podría decir, la idea de Giordano Bruno no era científica en la época porque en esa época no era racional pensar eso. Javiera. Yo, profe, la verdad es que hice, o sea, no sé si está bien como esta unión que hice en mi cabeza, que lo que pasa es que me pasa con lo que acaba de decir, por ejemplo, en la física. En la física hay como muchas teorías que aún no están comprobadas, po. O sea, están hechas matemáticamente. ¿Eso se le podría llamar como una idea, por decirlo así? Porque claramente no están comprobadas y no tenemos la tecnología para comprobarlo. Por ejemplo, con los agujeros negros. Entonces, son cosas que se han hecho matemáticamente, pero que no tienen comprobación. Aún. Aún, claro. Aún, que eso es importante. Fíjate, ese matiz es muy importante. En general, la ciencia actual no critica una idea porque no tenga evidencia a favor. La critica solo si es que no se pueden obtener evidencia. Lo que tú dices, hay varios casos. Mira, el último caso que fue premio Nobel de Física, de hecho, el 2012, si mal no recuerdo, es el bosón de Higgs. ¿Ya? Del bosón de Higgs que era, que creo que se llama Peter Higgs, que se llama el autor de esa idea, ¿no es cierto? Él en los años 60 afirmaba que existía una partícula que transfería la masa a otras. ¿Ya? Porque ustedes sabrán que en la naturaleza hay partículas con masa, como los átomos, ¿no es cierto? Y hay partículas sin masa, como los fotones, ¿ya? Y una de las preguntas de la física que están dando vuelta era, ¿por qué hay partículas con masa y otras sin masa? Bueno, tengo entendido, dentro de mi ignorancia de ese tema, ¿no es cierto?, que Peter Higgs afirmaba, con fundamentos matemáticos y ideas previas, que debía existir una partícula de tipo bosónica, que es como una partícula subatómica, que transfiere la masa. El problema es que en esa época no había tecnología para poner a prueba eso, porque esa partícula bosónica tenía que existir dentro de los núcleos. Entonces había que destruir núcleos con una energía gigante para que esa partícula saliera en el fondo. Bueno, se logró desarrollar la tecnología recién a principios del 2000, ¿no es cierto?, que es el colisionador de hadrones, el gran colisionador de hadrones, ¿no es cierto?, y por primera vez obtuvieron la evidencia a favor de esa idea en el 2011, y le dieron el premio Nobel en 2012 a Higgs, ¿ya? Pero en esos 50 años, desde 1960 hasta el 2011, ¿no es cierto?, nadie cuestionaba la cientificidad de la idea de Higgs. ¿Por qué? Porque decían, no hay evidencias aún, pero sabemos cómo obtenerlas. Nos falta la tecnología solamente, pero sabemos cómo hacerlo. ¿Se fijan? Hay una gran diferencia. Aquí me preguntan, ¿qué pasa con las ideas científicas que se pueden comprobar actualmente, pero no se comprueban por ética? Es el mismo cuento, creo yo, ya está mi opinión. O sea, el hecho de que hayan ideas que se pueden poner a prueba científicamente, pero hay restricciones éticas, ¿no es cierto?, eso no le quita el estatus científico. Claro, la conclusión social, no científica, es decir, no vale la pena buscar evidencia a favor de esta idea por cuanto hay principios más importantes que es saber cómo funciona el mundo, que es los valores morales. ¿Ya? Sí, Arnaldo. Sí, o sea, las ideas que tenía este caballero, el que nombró usted, el de las partículas, o sea, no es que sus ideas fueran incorrectas, sino que para ese entonces eran como incomprobables. O sea, claro, para ese entonces eran incomprobables, pero no porque la idea en sí no pudiera comprobarse, era porque no había tecnología para buscar la evidencia, que sí se sabía que se podía obtener. Entonces, esa idea sí era contrastable con hechos, sí era, pero generar esos hechos se requería una energía que todavía no contábamos con ella. ¿Te fijas? Pero te pongo otro caso, mira. Hay un filósofo de la ciencia que fue muy influyente en el siglo XX, que se llama Karl Popper. Y él utilizaba este segundo criterio
yo le voy a subir un texto que se refieren a él, ¿no es cierto? Y él utilizaba este segundo criterio. Él decía, mira, no importa que las ideas científicas tengan incluso evidencia a favor, eso no lo hace científica. Fíjense lo que decía él. Él decía, una idea científica en la medida en que se expone a ser refutada. Y daba un ejemplo súper concreto. Decía, miren, hay muchas ideas en la cultura que no se exponen nunca a la refutación. Incluso tienen evidencia a favor y no son científicas. Y él, ¿saben a quién ponía en esa categoría? A las afirmaciones de los horóscopos. Les pongo un ejemplo. Yo les digo a ustedes, ya, voy a hacer un juego así mental, para que crean que tengo poderes sobrenaturales. Supongan que yo voy a adivinar su signo zodiacal. Libra, Cáncer, ¿no es cierto? En base a su situación actual y su destino. ¿Ya? Y fíjense, voy a afirmar algo. Y ustedes dirán si es positivo o no. ¿Cómo? Aquí viene Cassandra. Atenta, atenta. ¿Ya? Afirmación número 1, que es una idea. Bien. Ustedes están pasando por grandes cambios. Tienen muchas inseguridades. La presión de sus padres les preocupa. Quieren liberarse de las ataduras. Aléjense de los malos amigos. Virgo. O Libra o Cáncer. ¿Le chunteo o no? ¡No! Ustedes no tienen ninguna preocupación. Son los adolescentes más despreocupados de la historia. A ustedes sus papás a ratos no los tienen hartos. O sea, son los únicos adolescentes los cuales aman estar ahí con el yugo de sus padres. Ya. O sea, no, obviamente que el signo da lo mismo. A lo que voy yo es que ¿qué decía Popper? Decía, mira, tú puedes afirmar algo con una probabilidad de 100% que sea cierto. Y eso no lo vuelve científico. Basta con que esa afirmación sea vaga, general, ¿no es cierto? Muy generalizada, como dice Valentina. Y eso no la vuelve científica. De hecho, las afirmaciones vagas son todas ciertas. Es como que yo dijera a ustedes tienen problemas. Ustedes me van a mirar, ¿cómo sabe que tengo problemas? Si todos tenemos problemas. ¿Ya? Evidencia, millones. ¿Ya? Millones. Según Popper, eso no lo hace científico. ¿Tiene evidencia a favor eso? No lo hace científico. Claro, el sesgo de confirmación. El ser humano es tan complejo que la probabilidad de que tenga problemas en algún ámbito de su vida es enorme, es casi 100%, ¿no es cierto? De salud, económico, emocionales, no sé, 1000 cuestiones, ¿no es cierto? No hay nadie tan perfecto para que no tenga ningún problema en su vida, no sé, Cristiano Ronaldo quizás, pero casi nadie. ¿Se fijan? Entonces uno dice, bueno, ¿y eso lo vuelve científico o no? A ver, eso lo de Russell de 2 más 2 más 5, eso no conozco ese caso, Martín, ahí tendrías que explicarme. No sé cuál es el de Russell, ¿de Bertrand Russell? No sé. ¿Se fijan? Entonces, el hecho que una afirmación tenga evidencia a favor, de acuerdo a Popper, no la vuelve científica. De hecho, las afirmaciones más vagas tienen pura evidencia a favor. Entonces, ¿cuál era el criterio de él? Decía, él decía, mira, una idea científica en la medida en que se expone a la refutación. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes una cosa mucho más concreta, les digo, tú, cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Mañana te vas a ganar el loto. Súper arriesgado. Digo, mañana, y tú. Y el loto, no el quino, el loto. ¿Ya? Esa afirmación es arriesgada. Se expone a refutarse.
a ser refutada. Entonces, según puedo ver una idea científica en la medida en que se expone a la refutación. Porque para que una idea sea verdadera es re fácil, basta afirmar algo sumamente vago. Y los científicos no hacen afirmaciones vagas. Los científicos dicen, mañana va a llover en Valparaíso con probabilidad del 70%. Y aunque no le chunten, eso no le quita que no sea científico. Ah, ¿cómo se escribe el nombre de ese caballero? Karl Popper. ¿Ya? Martín Lo que Rubin. decía, profe, ¿Sí? es que el Russell lo que decía era que de una idea mal fundamentada se podía deducir cualquier cosa. Entonces un periodista le preguntó, entonces si 2 más 2 es 5, entonces yo soy el Papa. Y le dijeron, si suponemos que 2 más 2 es 5 es cierto, entonces ¿puede demostrar usted que es el Papa? Y el Russell le dijo, supongamos que 2 más 2 es 5, entonces restando 3 a ambos lados tenemos que 1 más 1 es igual a 2. Entonces como el Papa y yo somos 2 personas, 1 y es igual a 2, entonces yo y el Papa somos la misma persona. O sea, O sea, una fundamentación súper mala del término de la inferencia. mala, Claro. pero que Claro. se puede deducir de una mala lógica. Ya, lo que toca Martín, miren, voy a tocar lo que dices tú, Martina, pero está claro el criterio de Popper antes de irme a lo que dice Martín, que es la fundamentación, porque una cosa es que una idea se exponga a la refutación, porque es el criterio popperiano realmente, no es que tenga evidencia a favor, es que se exponga a la refutación, que se exponga a mostrar que es falsa, independiente de que si después demostramos o no que es falsa, da lo mismo. Lo importante es hacer afirmaciones concretas y con contenido, no afirmaciones vagas que solo son ciertas. ¿Ya? Y que solamente las personas que no analizan esto se impresionan por su acierto, ¿ya? Porque mucha gente dice, oye, ¿cómo lo sabe? ¿Ya? Y piensan que la persona realmente lee la personalidad, ¿no? O sea, es súper fácil hacer afirmaciones que obviamente que van a ser ciertas para la mayoría de la gente, ¿ya? Entonces, una cosa es exponerse a la refutación y la otra es la que dice Martín, que es el tema del fundamento, que está súper bien explicado, el tema de Bertrand Russell, ¿ya? Vamos a tocar ahora el tema del fundamento para los que se perdieron. ¿Ya? Entonces, si analizamos el caso de los mitos, ¿no es cierto? Uno podría decir, mira, más que el tema si tiene evidencia a favor o en contra, es que en realidad no se expone la refutación. Porque ya que estos deidades son caprichosas y mandan las tormentas cuando quieren, ¿no es cierto? O los terremotos cuando quieren, yo no puedo demostrar que es falso. Porque si yo digo, los dioses se van a enojar y nos van a castigar, ¿no es cierto? Mandándonos un desastre, pero como no digo cuándo, en algún momento va a pasar algo. Entonces esa afirmación es solamente cierta. No sé si me explico. No tiene fundamento, y ahí vamos a tocar el tema del fundamento, como decía Martín. Pero respecto a si la evidencia la favorece o no, si yo digo eso, los dioses del Olimpo nos van a castigar por nuestro mal comportamiento y no digo cuándo ni cómo, esa afirmación es solamente cierta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el tema de la mitología, ¿ya? Y aquí vamos a tocar el tema del fundamento, pero por favor, si tienen problemas con el criterio popperiano, ¿no es cierto?, de que una idea es científica en la medida que es arriesgada, no que es vaga. La diferencia entre vago y arriesgado es que una idea vaga no se arriesga nunca a ser falsa. La idea arriesgada tiene un alto riesgo de ser falsa, ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Vamos a ir al segundo caso. Dudas respecto al caso anterior, antes de tocar el caso de las leyendas, ¿ya? Los mitos uno podría considerarla que quizás no se puede demostrar que es falso nunca, quizás, es una forma de interpretarlo, ¿ya? Por favor, dudas, consultas, comentarios. Aquí, Cassandra, tú pusiste me reperdí. A ver, ¿puedes explicar en qué te perdiste? Antes para obviamente, reforzar eso. No, me refería a lo que había dicho Martín cuando explicó eso que había dicho. En eso me había Ya. confundido, no lo entendí. Ya. Toquemos el caso de Martín, miren. Les voy a contar un caso a ustedes que son muy jóvenes, ¿no es cierto? En estos 10 minutos que quedan. Les presento a quienes no lo conocen, probablemente no lo conocen por la edad de ustedes, ¿no es cierto? Él es Elías Figueroa, ¿ya? Quizás lo que voy a decir a muchos de ustedes los va a sorprender, pero él, de acuerdo a la FIFA, no de acuerdo a mí, ¿no es cierto? De acuerdo a la FIFA, él es el mejor futbolista chileno en la historia, ¿ya? Mejor que Alexis Sánchez, mejor que Vidal, ¿no es cierto? Algunos dicen, ¿cómo no conocerlo? ¿No es cierto?
muchas generaciones jóvenes como que les cuesta creer esto, ¿cómo es mejor que Vidal? Así. Bueno, él fue elegido 3 veces mejor jugador de América y una vez el mejor jugador del mundo en la época que jugaba Pelé y Maradona, o sea, de ese nivel estamos hablando. Y siempre fue capitán de la selección y fue capitán en todos los equipos que jugó en Brasil y todo. Y bueno, fíjense que hay una historia bien bonita de él, que él la cuenta en un video que encontré de YouTube, así que esto no es un cagüín, lo dice él, ¿no es cierto? Él una vez jugando un partido por el equipo en Brasil donde jugó, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de ese equipo, pero él es un ídolo en ese equipo en Brasil. Lo invitan todos los años a Brasil, gastos pagados, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo invitan todos los años? Porque Inter de Porto Alegre, gracias. ¿Por qué lo invitan todos los años? Porque él una vez estaba jugando un partido, él era capitán del equipo, el ídolo máximo, ¿no es cierto? Entonces, parte de la población brasileña es bien como creyente en todos estos mitos y fábulas. Entonces, Elías Figueroa, que era extraordinariamente bueno, ¿no es cierto? Estaba jugando un partido, creo que estaban perdiendo, si mal no recuerdo, y en una Elías Figueroa salta y hace el gol. Un gol importante, no sé si era el gol del empate o del triunfo, pero era un gol importante, ¿ya? Pero no solamente hace un gol, sino que cuando salta, justo en un día nublado, ¿no es cierto? Justo cuando saltó, se despejaron las nubes y cae un rayo de sol, justo cuando Elías Figueroa está arriba, así, a punto de pegar el cabezazo, y hace el gol. Entonces, muchas personas interpretaron esto como que Elías Figueroa era un jugador iluminado. O sea, que el cielo se abrió justo en el momento en que Elías Figueroa cabeció, ¿ya? O sea, ya como que era la guinda de la torta de toda una serie de ideas de que ya le estaban endosando poderes sobrenaturales a Elías Figueroa, porque era tan bueno para el fútbol, ¿no es cierto? Y además se abrió el cielo, o sea, esa ya era la prueba última de que Elías Figueroa era un tipo ungido por las deidades, ¿ya? De hecho, fue tan así que después de ese gol que se llama el gol iluminado, y hasta el día de hoy en esa localidad se celebra el día del gol iluminado de Elías Figueroa, se celebra ese día, ¿no es cierto? Y lo invitan a él, al día del gol iluminado, lo invitan a dar charla y todo el cuento. Elías Figueroa cuenta que después que pasó esto, algunos líderes de unas tribus de Brasil le fueron a ofrecer a su hija en matrimonio, porque veían en él un tipo iluminado, y dentro de su cultura, él era una deidad, entonces sabía que ahí está mi hija, toma, llévatela. Así, y Elías Figueroa tenía que explicarle que en su cultura era monógama, él ya era casado, ¿no es cierto? Te trataba de explicar de la mejor forma posible, sin ofender a la líder de las tribus, de por qué estaba rechazando a su hija, ¿no es cierto? Ahora, uno podría decir, evidencia, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tocar lo que dice Martín. El hecho que el cielo se haya despejado justo cuando Elías Figueroa cabeció es evidencia a favor de sus poderes sobrenaturales. O sea, él no es un humano normal. Sus capacidades violan las leyes de la naturaleza. ¿Qué dirían? Él está por sobre las leyes de la naturaleza de los comunes mortales. Así, esa es la conclusión. Evidencia a favor. Muchos de ustedes dijeron evidencia a favor, ahí les tengo una. No lo sé, Rick. Entonces, fíjense. ¿Qué diría Popper? Popper diría, no, es que en realidad la afirmación que Elías Figueroa tiene poderes sobrenaturales no es una afirmación que se expone a la refutación. Entonces, cualquier cosa que haya pasado después se iba a conectar como que era evidencia a favor. Porque esa afirmación es tan vaga, es decir, tiene poderes sobrenaturales, pero ¿de qué tipo? ¿Cómo lo comprobamos? Entonces, en realidad no es científica porque no se expone a la refutación. Esa sería como la respuesta de Popper, ¿ya? La respuesta de ustedes que dijeron que una idea científica es la medida que tiene evidencia a favor, ustedes deberían decir, sí, hay una evidencia a favor, entonces eso también es parte de la ciencia. Así deberían concluirlo ustedes, pero obviamente que eso les incomoda, ¿no es cierto? Ahora les incomoda, se siente como medio incómodo con esa visión, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene el segundo criterio, que es el que hablaba Martín, ¿no es cierto? Que es el criterio del fundamento, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar una diapo, denme un segundo, perdón.
Normalmente en ciencia se tiende a aceptar como 3 criterios para decir que una idea es científica. En general, yo sé que van a encontrar visiones distintas. Una es un criterio súper popperiano, ¿ya? Es decir, una idea científica en la medida que se expone a la refutación, ¿ya? Hay ideas científicas ciertas y falsas, pero eso no le quita el estatus científico. Lo importante es que se exponga a la refutación. Hay ideas científicas mejores que otras, sí. Las ideas que tienen evidencia a favor, sí, son mejores que las que tienen evidencia en contra. La otro criterio es el fundamento, ¿ya? Y esto tiene que ver con la diferencia entre creer y saber. Aquí hay una frase que no es de Carl Sagan, pero Carl Sagan la popularizó mucho, que él decía, yo no quiero creer, yo quiero saber, ¿ya? Y uno dice, ¿cuál es la diferencia entre creer y saber? Bueno, la diferencia entre creer y saber, ¿no es cierto?, es la siguiente. Dice, cuando yo digo yo sé algo, por ejemplo, yo sé que la materia está constituida de átomos, no, yo no digo yo creo que la materia está constituida de átomos, hay normalmente 2 diferencias que no son de clases, sino que son de grados. Me explico. Se entiende que un saber, que sería como el saber científico, las ideas científicas, ¿no es cierto? Un saber es una creencia, o sea, cuando yo digo yo sé algo es primero porque lo creo, ¿ok? Segundo, porque lo tengo justificado, ese es el fundamento que dice Martín. O sea, si yo digo, yo sé que Elías Figueroa tiene poderes sobrenaturales, primero es porque lo creo. Segundo, porque lo justifico. O sea, ¿y a razón de qué? ¿En qué te basas para decir eso? Y uno diría, no, es que hace muchos goles, es un jugador que es mejor que todo el resto, y además cayó un rayo de luz cuando da un cabezazo, pero ahí viene, no, es que no es cualquier justificativo. Es un justificativo que sea lógicamente consistente. El rayo de luz no tiene nada que ver con esto. ¿Okay? Que sea bueno para el fútbol no tiene nada que ver con poder sobrenatural. Una persona puede ser buena para el fútbol y no tener ningún poder sobrenatural. Es un buen atleta nomás, listo. ¿Ya? Entonces es una justificación lógicamente consistente. Y la tercer criterio, que normalmente se utiliza y que ustedes lo ocuparon, ¿no es cierto? Que esto no es muy popperiano, es decir, que haya sido comprobado. ¿Ok? Este criterio que yo les estoy mostrando dicen que es medio platónico, viene de Platón. ¿Ya? Entonces, una idea científica tendría que cumplir esos 3 requisitos, de acuerdo a Platón. ¿Ya? Ustedes tienen que creerla, tienen que justificarla racionalmente, o sea, que sea una justificación lógica, no ilógica. Como decía Martín, ilógicamente yo puedo justificar cualquier cosa, lógicamente no. ¿Ok? Y tercero, tiene que ser comprobada, criterio platónico, o, de acuerdo a Popper, comprobable, no comprobada, comprobable, refutable, ¿ya? Como ustedes quieran verlo, ¿ya? Entonces, les pongo un caso, miren. Aquí tienen ustedes una creencia. Ustedes me dirán si es un saber o no. Hay una creencia que yo le he puesto a prueba, y muchos de mis colegas científicos creen en esto, de que pasar el salero de una mano a otra trae mala suerte, ¿ya? Yo he hecho esta prueba con mis colegas cuando he almorzado con ellos, les paso el salero de la mano en mano y la mitad no me lo recibe. Por la mala suerte. ¿Ya? Ahora, supongan que ustedes dicen, no, ya, yo voy a hacer yo el papel de malo, ¿no es cierto? Yo sé que, no es yo creo, yo sé que pasar el salero de mano en mano trae mala suerte. ¿Qué me dirían ustedes de vuelta? ¿Lo has comprobado? Sí, mira, la otra vez me pasaron el salero, salí a la calle y me atropellaron. Incluso me pasó 3 veces. Una vez me atropellaron, otra vez me torcí la pata y la tercera vez se me pegó el COVID. Pero no se expone a la reputación porque a usted le pueden pasar cosas todos los días y lo va a dirigir que es por eso. Ya. Tu objeción, Escala, es popperiana, ¿ya? Es decir, da lo mismo la comprobación. Es que en realidad tu afirmación es tan vaga, mala suerte, cualquier cosa puede ser mala suerte. Listo. Tu criterio es popperiano. Súper. Joaquín, dile. Considero que igual tres sucesos son demasiado vagos para hacer una afirmación en general. En general se espera que se realicen investigaciones de diversos estudios, o sea, diversos grupos hagan investigación sobre el mismo tema para ver si se concluyen las mismas cosas. Suponte que no eran 3, eran 20, 50, 100 sucesos. O sea, ya
por suerte estoy vivo, y así como que me ha pasado de todo lo malo. ¿Ya? Fíjate, ¿cuál es el otro criterio que falta? Porque ya Scarlett dio el criterio popperiano, súper, ¿no es cierto? ¿Qué es el que dice Martín? El fundamento, o sea, ¿qué relación hay entre el salero y la mala suerte? ¿Dónde está la lógica de eso? Porque hay una gran diferencia entre que un suceso sea causa de otro, yo tendría que encontrarle la lógica, cómo están conectados, o que un suceso se dio al lado del otro por pura casualidad. ¿Ok? Junto con la evidencia a favor tiene que haber lógica detrás. No toda evidencia es evidencia. La evidencia tiene que ser lógicamente con mi idea. ¿Ya? No cualquier cosa que pasa en el mundo es evidencia. Ahí viene el tema de la lógica. ¿Ya? Miren, para terminar les voy a dar un simple ejercicio, miren, para que ustedes vean lo ilógico. Hagan así. ¿Ok? Empuñen su mano derecha, porque esto es con la mano derecha. ¿Ok? Ya, miren, en mi caso, ¿no es cierto? Junto con el pliegue natural que tengo, hay dos pliegues que son naturales. Este es uno y este es otro. Estos son los pliegues naturales. Entre los dos pliegues naturales, a mí se me forman dos pliegues intermedios. ¿Ok? ¿Cuántos pliegues se le forman a ustedes? Uno, dos, tres. Bueno, la creencia dice que el número de pliegues que se generan entre los dos pliegues naturales es el número de hijos que ustedes van a tener. ¿Ya? Ahora, supongan que le acertamos. O sea, que Enzo, de aquí a cuando tenga 40 años, tiene 2 hijos. Martín, a pesar que no quiere 3, termina teniendo 3. ¿No es cierto? Yo 2, en este momento tengo 1, así que me faltaría 1. ¿No es cierto? Antonio tiene 1. Ya, supongan que todo eso se cumple, todo eso se cumple. O sea, estadísticamente perfecto. Coincidencia 100%. ¿Qué le falta? Fundamento. ¿Qué tienen que ver los pliegues con el número de hijos que uno va a tener? ¿Qué tiene que ver esa cosa con la otra? ¿Dónde está la lógica de eso? ¿Ok? Entonces, las mejores ideas científicas son no solo las que tienen idea a favor, sino que las que tienen lógica. También. ¿Ya? Vamos a trabajar esos criterios en la próxima clase. ¿Ya? Buscar las mejores ideas para argumentar, las ideas que son lógicas y además tienen evidencias a favor o en contra, pero las tienen. ¿Ya? Arnaldo, tú ya querías decir algo. Sí, entonces una idea científica se expone en la refutación. ¿Y cuáles serían las otras dos? Que dijo que eran 3. Sí, sí. Una que se expone en la refutación, o algunos dicen no, que tenga evidencia a favor. ¿Ya? Es ahí un matiz, ¿no es cierto? El tema de la evidencia, súper, que se exponga la evidencia, a favor o en contra. La segunda, que tenga fundamento. Hay un tercer criterio que lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo voy a dejar enunciado, que se llama el criterio materialista. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio materialista? Que la ciencia parte de un supuesto filosófico que es súper potente y yo no conozco ningún científico que diga que no está de acuerdo. ¿Ya? Es que todo lo que pasa en este mundo tiene un origen en este mundo y no en una realidad inmaterial, infinita. ¿Ok? Eso descarta también la mitología. ¿Ya? La mitología la descarta porque la ciencia se asume que todo lo que tú ves en este mundo tiene un origen en este mundo. Si está pasando algo, es porque pasó algo previamente en este mundo. O sea, si ustedes están vivos porque habían padres, ¿no es cierto? Y si hay seres vivos en este planeta es porque habían sustancias químicas que se combinaron. Aquí no hay una intervención divina que de la magia hizo aparecer cosas. Es un principio filosófico científico que se llama materialista. ¿Ya? Ese criterio más filosófico lo podemos discutir en la próxima clase, pero se los dejo enunciados. Ahí estarían los 3 criterios que normalmente en ciencia se tienen a aplicar. Digo normalmente. Hay científicos que toman 2, hay científicos que toman los 3, hay científicos que toman 1. Pero ahí están los 3 que están en juego. Yo soy de la postura que tienen que estar los 3, ¿ya? Pero no me atrevo a decir que todos mis colegas piensen igual que yo. Dudas, consultas, comentarios. Ya, vamos a trabajar entonces en la próxima sesión con varias ideas que están dando vuelta en la sociedad para ver si podemos argumentar científicamente con ella o no. ¿Ya? Lo dejamos hasta aquí. Voy a subirle un documento que toca este tema. A pesar que el documento que subí ya toca en parte este tema. ¿Ya? Bien.
Que estén bien, cuídense y cuidado con la mala suerte. Cuídense el COVID. Chao, profe. Chao, profe, que estén Chao, muy bien. profe. Muchas Profe, gracias. cuídese. Gracias. Cuídese, que esté bien. Chao, profe.